En el primer equipo siempre habrá nervios. Siempre cuando viene alguien joven está tímido ahí en un corner solo, pero estos dos no tienen vergüenza. Estamos compitiendo porque los dos queremos ser los mejores. Petar como jugador es como un rayo. Juega con las dos manos, no sabes dónde te va a salir. Es más difícil quedarse en un sitio que llegar a un sitio. Hola, soy Petar Cicusa, jugador del Barcelona y tengo 18 años. Hola, soy George Cicusa Jelicic, tengo 18 años, juego para España y para el Montpellier. Mi hermano y yo empezamos a los 4 años en una escuela que íbamos de pequeños y ahí en las pistas del colegio jugábamos a balonmano y luego ya empezamos a ir a algunos entrenos de la gente ahí que entrenaba y empezamos ahí a jugar a balonmano. Y antes de eso, en casa, jugábamos mi hermano y yo con una pelota cuando éramos más pequeños, con la tele de portería. Estábamos en casa con un balón y bueno, nuestro padre ha sido la figura que nos ha enseñado el camino para el balonmano. No tuvimos ni que elegir deporte, todo el mundo sabía que era para el balonmano. Mi relación con mi hermano es la mejor, creo, con la que he tenido en toda la vida. Nos llevamos muy bien. Es que es mi hermano, no, es la mejor persona que me ha pasado en la vida. Bueno, mi relación con Petar es casi la misma fuera y dentro de la pista. Fuera de la pista escuchamos la misma música, nos gusta bailar a los dos. Yo bailo mejor, aunque él luego diga que no. Lo hacemos todo juntos, salimos juntos, todo lo que haga él lo hago yo y al revés. Yo creo que la conexión entre hermanos es muy importante porque no entiendes mejor a nadie que a tu hermano y encima si juegas con él es mucho más fácil. Sabes lo que va a hacer él sabe lo que vas a hacer tú. Tenéis mucha química y es muy fácil de jugar con un hermano porque el talento viene de familia, está en la sangre, pero el trabajo sí que hay que ganárselo, hay que entrenar, uno mismo tiene que hacer lo que sea para ser mejor. España es donde llevamos viviendo toda la vida, donde siempre la selección ha confiado en nosotros, tanto desde pequeños hasta lo más alto, y para nosotros representar a España en un europeo, en un campeonato, es muy importante. Bueno, es parte de aprendizaje. Nosotros vamos a donde nos llamen. Si nos necesita la selección, vamos, intentamos ayudar, aprendemos sobre todo. Igual con el Barça, si nos necesitan, vamos, ayudamos y aprendemos. Y los logros ya es algo que forma parte también del deporte. Y encima con un club como el Barça que está acostumbrado y sabe lo que es ganar, pues más fácil. Siempre cuando viene alguien joven está tímido ahí en un corner solo, pero estos dos se incorporaron, la verdad es que muy rápido. También es verdad que hablan español y para extranjeros es un poco diferente, pero estos dos no, si hay algo, no sé, no tienen vergüenza, como decir. A mí me ha cambiado la vida, sinceramente no me esperaba para nada. Sí que es verdad que ha pasado todo por un poco de suerte, ¿no? Domen una lesión, Paul Valera una otra lesión, pero bueno, principio de temporada me ha tocado a mí. Todo trae algo positivo, ¿no? Y yo estoy feliz por él porque la verdad es que seguro si no me
lesioné, él no tuviera tanta oportunidad. Lo he aprovechado, la oportunidad. El míster me ha dado esta oportunidad de poder debutar en Champions de Montpellier, un debut que ni yo lo hubiera soñado. Antes de viajar a Montpellier, Janiel Langaro tenía unas molestias y me dijo que el Carlos, entrenador, que me va a tocar a mí, que estoy muy bien entrenando, que a seguir así. Y después del partido ya me dijo que, bueno, entre casi todos, que siga así, que esto es parte del proceso, y ahí ya me dijeron que no voy a bajar más al segundo equipo. Al principio sí que costó mucho porque, claro, yo soy un jugador que me gusta jugar mucho, que me gusta dar, que la gente vea quién soy. Y en el primer equipo al principio era muy difícil. Melvin de central, no jugaba ni un minuto casi. Y a veces sí que es verdad que pensaba que prefería también jugar con el segundo equipo, jugar en los dos, pero tampoco me dejaban. En el primer equipo siempre habrá nervios, porque lo que piden ellos, que lo que el club que es ganar siempre. Y con 18 años de estar en el primer equipo y jugar con ellos, siempre habrá nervios, porque, como ya he dicho, con 18 años no es fácil. Y bueno, lo importante es seguir trabajando y aprovechar la oportunidad. Sí, seguro es importante que el equipo te reciba, que te da confianza también, que al final te tienes que sentir como uno de ellos. Y yo creo que estos dos, como he dicho, incorporaron bien, que se sienten bien, y eso se ve en la pista también. Y Kamem siempre ha estado conmigo, con mi hermano, siempre nos ha ayudado, nos ha apoyado y siempre ha intentado sacar lo mejor de nosotros. Y yo creo que, aparte de gracias a todos los jugadores en sí, ha sido también gracias al staff, pero sobre todo a Carlos, que siempre me ha ayudado a tranquilizarme, a jugar sin presión, no tener nervios y a disfrutar, que siempre es lo que me ha dicho, que disfrute cuando salga y ya está. Mi hermano, Petar, no puede estar quieto nunca, le gusta siempre estar haciendo cosas, da igual si está en casa, si está con los amigos, no puede estar quieto. Le gusta vivir la vida, hacerlo todo, probarlo todo, vivir al máximo y pasárselo bien sobre todo. Me gusta siempre estar feliz. La verdad que estoy un poco loco. Me gusta disfrutar de la vida, ser yo mismo, sin tener en cuenta lo que puede pasar, pero también respetando algunas cosas. Y yo creo que eso, que muy buena persona sobre todo. Petar como jugador es como un rayo, muy rápido, veloz, salta mucho, muy difícil de parar. Un jugador que podemos decir eléctrico, ¿no? Que tiene buena finta, buen salto, que puede ser que a veces no piensa tanto y a veces es mejor. Está disfrutando y nada más, eso. Yo como jugador creo que soy muy rápido, una finta muy explosiva, un salto que no sé cómo lo tengo, porque no he trabajado nada para tenerlo, pero salto mucho. Me gusta mucho dar asistencias, creo que es lo más importante, jugar en lo colectivo para el equipo. Y George parece como un hermano mayor que está un poco más responsable, que a veces también dice cosas a Petar, pero este no escucha. Estamos compitiendo porque los dos queremos ser los mejores, pero yo, si él es el mejor o yo soy el mejor, no me importa. Mientras ganemos, todo está bien. No sé, George es un poco más tranquilo, responsable y también un buen jugador, más fuerte que Petar, por ejemplo. Puede tirar con las dos manos
¿qué se puede decir? Se puede tirar con las dos, ya es suficiente, ¿no? Como jugador, un cabrón, porque juega con las dos manos, no sabes dónde te va a salir, tiene un tiro impresionante, salta menos que yo, pero dice que él salta más, pero imposible. Pero creo que igual es un jugador que nos ayuda mucho porque tiene muchas cualidades. Yo creo que es confianza, tiene mucha confianza entre ellos. Es algo que todos tenemos que tener. Si tú no confías en ti mismo, pues, ¿sabes? Y lo demás, no sé. Yo creo que es esta confianza que tienen, que confían tanto más, que confían más que no sé quién. Y yo creo que este es el secreto. También es verdad que disfrutan del juego. Ahora mismo estoy en el presente, que es seguir trabajando cada día, seguir mejorando, creciendo como jugador y como persona. Y en un futuro, ojalá ser uno de los mejores del mundo. Bueno, ya he enseñado mucho, ¿no? Con una Champions que tiene 18, ¿no? Ahora. Juega en el Barça. Seguro que es verdad que es más difícil quedarse en un sitio que llegar a un sitio. Hemos estado siempre juntos hasta ahora, que nos vamos a separar, pero todo lo hacíamos juntos, comíamos juntos, dormíamos juntos, jugábamos juntos, así que fue siempre estar con él. Él se va a ir a Francia. Bueno, al final, como ya he dicho, es parte del deporte. Va a tener mucha gente ahí que le va a ayudar muchísimo. Cuando necesite, yo siempre estaré ahí para ir, para llamarlo cada día. Pero yo creo que los dos lo pasaremos difícil. Lo bueno es que veo más Giorgio para hacer eso que Petar, por ejemplo. Como he dicho, es un tío, parece, no sé, más responsable. Pues, me parece es más responsable. Y yo creo que para él este año va a ser bueno, seguro que duro, porque es nuevo país y al final la gente ahí también es diferente. Liga también, todo nuevo y seguro que va a necesitar un poco más de tiempo para adaptar, pero yo espero que todo va bien y que seguro que va a aprender mucho ahí. Tienen buen equipo, juegan Liga Europa, ¿no? Y espero que va a tener minutos para aprender. El primer objetivo sobre todo es aprender de todos los jugadores que están ahí, del Montpellier, como Valentin Port, Jan Islen. Hay muchos de los que puedo aprender y creo que es lo primero que tengo que hacer. Bueno, tengo muchas ganas de que empiece ya la temporada. Pues ganarte el respeto de la gente, intentar ser el mejor cada día, mejorar día a día. Con 18 años, hacer estas cosas no podría hacerlas yo solo, sin mi familia, sin la gente que me rodea. Estoy muy orgulloso de él y de todo el equipo. Es el mejor.